Nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo donde impera la mentira. El no decir la verdad ha sido parte de la historia de la humanidad. Muchas mentiras se remontan a 4000 años atrás y cuando oímos a alguien que nos dice la verdad, nos espantamos. Nos ponemos furiosos y lanzamos un sinnúmero de ofensas. Y una de esas ofensas arraigadas desde la conquista del continente americano es que nuestros pueblos nativos eran salvajes. Estos hombres supuestamente civilizados siguen mintiendo y continuarán haciéndolo en un intento pusilánime de cambiar los hechos de la verdadera historia, con el fin de dominar, manipular, continuar defendiendo sus intereses económicos. Los únicos dueños del continente americano, desde el Polo Norte a la Patagonia, fueron y son los indios americanos, los aztecas, toltecas, mayas, quitus, incas, aymaras y al sur del continente el pueblo mapuche. Antes de que vengan los conquistadores no habían títulos de propiedad, ni documentos que demuestren o prueben la titularidad de cada uno de los territorios conquistados. Para justificar el asesinato a cientos de miles de amerindios, se afirmaba y se sigue manteniendo una mentira que los pueblos nativos de esta parte del continente son salvajes. Los pueblos originarios del continente americano han enseñado, han educado a los químico-biólogos de las grandes farmacéuticas cómo se usan las plantas, los troncos de ciertos árboles y no solo eso. Esa información, esos conocimientos ancestrales siguen siendo entregados gratuitamente a estas farmacéuticas, quienes recopilan estos conocimientos para elaborar los medicamentos y drogas. No hay que olvidarnos los efectos de la quinina en el organismo humano, que también era conocido por los chamanes, taitas y yachas miles de años antes de la conquista española. Y los curanderos de esta parte del continente enseñaron a los españoles los beneficios de esta medicina ancestral. Actualmente se ha popularizado el uso de la ayahuasca por sus efectos en el organismo humano. Este conocimiento lo han poseído nuestros ancestros desde hace miles de años atrás. Pero quienes se están beneficiando económicamente siguen siendo las grandes empresas farmacéuticas, quienes siguen lucrando y beneficiándose económicamente por la venta de estos medicamentos. Entonces, si no es verdad que nuestros pueblos amerindios eran mal llamados salvajes, ¿por qué se sigue insistiendo en falsear la verdad? Todo este andamiaje de mentiras sirve para justificar el genocidio que representó y sigue representando la colonización del norte, centro y sur del continente americano por parte de los ingleses, franceses y españoles. Poco a poco los conquistadores han estado y están tratando de destruir las culturas amerindias, pero los pueblos nativos originarios se resisten a que los blancos y mestizos destruyan sus culturas, sus costumbres, sus conocimientos ancestrales, sus formas de vestir y sus lenguas propias. Los conquistadores tuvieron que usar toda clase de engaños y mentiras para poder adueñarse de todo un continente. A fuego y sangre, más del uso de su falsa religión, los españoles, franceses e ingleses se repartieron la totalidad del continente americano. De no tener un solo centavo en sus bolsillos pasaron a ser los nuevos hacendados y terratenientes. Los amerindios pasaron a ser esclavos de los conquistadores, pero siguieron conservando sus costumbres, como hacer todo en grupo, alimentarse en la pambamesa,
realizar las mingas, resolver todos sus problemas en asambleas, reclamar sus derechos pacíficamente sin el uso de las armas. Cuando alguien está enfermo, acuden donde el curandero o chamán. Cuando alguna mujer quiere dar a luz, acude donde la partera de su comunidad. Todas estas costumbres fortalecen sus tradiciones, su vida y su existencia, a diferencia del individualismo de los mestizos. Los nuevos hacendados y terratenientes españoles tuvieron que independizarse del reinado español con el fin de no pagar varios impuestos a los reyes, quienes fueron los que organizaron y financiaron la conquista a suelo americano. Los militares que antes trabajaban para los reyes españoles pasaron a defender los intereses económicos de los nuevos dueños de la tierra, aunque muchos militares también eran propietarios de grandes extensiones de terreno. Los militares desde la conquista española siempre han defendido los intereses económicos de los hacendados y terratenientes. A los indígenas durante la República se les devolvió sus tierras que estaban ubicadas cerca a las faldas de los nevados y páramos con el fin de que siembren y cosechen los productos que crecen en el frío intenso. Aunque, como dije anteriormente, los únicos dueños y propietarios del continente americano son los pueblos nativos y originarios, hoy llamados amerindios. No hay que olvidar que los conquistadores españoles, franceses e ingleses se llevaron a suelo europeo oro, plata y toda clase de piedras preciosas que fueron entregados por los pueblos originarios para pagar por el rescate de Atahualpa y otros líderes indígenas de estas partes del continente. No hay que olvidar que desde la llegada de los conquistadores a suelo americano se ha tenido que pagar los diezmos a las distintas iglesias extrañas a las creencias propias de los pueblos nativos. Por todos los lados nos han saqueado a la gente de esta parte del continente. En la actualidad se nos saquea económicamente a través de la venta de la fe, un sinnúmero de iglesias cristianas, evangélicas, incluida la católica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desenmascarar a los conquistadores, contar la verdadera historia y entender por qué América Central y del Sur somos parte de un continente pobre que ha sido saqueado económicamente, culturalmente, en conocimientos ancestrales y hoy nos están explotando económicamente a través de las doctrinas religiosas que a pesar de ser falsas nos venden como que fueran verdaderas. Sí existe Dios, pero el verdadero summa no es el que nos venden los cristianos, evangelistas y católicos. Estas doctrinas religiosas se trataron de imponer a sangre y fuego en la Europa medieval. No hay que olvidarnos de la Santa Inquisición ni de las guerras de los Borgia por obtener el poder económico y el poder de la Iglesia. Detrás de todas estas iglesias hay una lucha a muerte por la defensa de sus intereses económicos. La fe se ha vuelto mercantil, las creencias se han comercializado, no hay nada bueno detrás de todo esto. Los salvajes son los que nos siguen saqueando económicamente a pesar de saber que América Central y del Sur son territorios en donde hay millones y millones de gente pobre e inequidad entre las distintas clases sociales.